Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios te bendiga, oidor de palabras de Dios, de visiones, profecías, revelaciones y todo lo que vengo haciendo para Dios, hermanos en Cristo. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Hoy quiero regalarles otra linda porción de la palabra de Dios, siempre en el libro de San Juan, porque siempre eso fue lo que me regaló él desde que me dio las predicaciones. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Y lo voy a invitar al libro de San Juan 5, del verso 30 al verso 47. Pero solo les voy a hablar del 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Les voy a leer todos los versos, pero les voy a hablar solo de aquellos versos que les estoy diciendo. De aquí, de lo que Dios nos ha enseñado, de lo que Dios nos ha dejado en la Biblia, lo que dejó escrito mi Nazareno precioso divino de Dios, de las Sagradas Escrituras. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Como de todo lo que Él dejó escrito y de todo lo que les quiere hablar a Él, de todo lo que les quiere hablar hoy al Padre para ustedes. Quiero empezar leyéndolo porque no quiero hacer esta predicación tan larga, porque bien rápido se van los minutos. Los quiero invitar al libro de San Juan, capítulo 5, verso 30 al verso 47. Y la palabra la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y dice aquí: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, dice mi Señor Jesucristo. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombres alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Escuchen bien, porque mi Señor Jesucristo dice: no recibo testimonio de alguno y tampoco recibo gloria de los hombres. No le gustaba eso. Él era, dice, antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, dice mi Señor Jesucristo, porque las obras del Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago. Dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado, que Dios lo envió a él, aquí a la tierra. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Escuchen bien, él les estaba diciendo: ustedes nunca han visto a mi Padre, a Dios, ni han visto su aspecto. Les decía mi Señor Jesucristo: solo yo lo conozco. En sus propias palabras, en parábolas, como les hablaba aquella gente que era los escribas, los fariseos, sacerdotes de la ley, Anás, Caifás, todos esos incircuncisos, los judíos, toda esa gente que venía y lujuriaba, toda esa gente que le tenían envidia porque no les agradaba la sabiduría que él tenía, porque era por envidia. Gracias, Espíritu Santo. Dice: ni tenéis su palabra morando, dice, vosotros, porque a quien a él envió vosotros no creéis. Escuchen bien, él les envió al Hijo y no le creyeron al Hijo, pero se tenían que cumplir todas esas profecías y tenían que hacer todo lo que las profecías habían hablado, del profeta Isaías y de todas las profecías que hablaban de la venida del Mesías, que iba a venir a la tierra para nacer, crecer, hacerse un hombre y morir en aquella cruz del Calvario por nuestros sucios pecados, por ti, por mí, por todos nosotros, y darnos con su muerte
entrada al reino de los cielos, para que tuviéramos la vida eterna. Bendito Dios de la gloria. Y dice el 39, desde aquí ya les voy a empezar a hablar. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escuchen bien lo que él dejó escrito, mi Nazareno, que escudriñemos estas santas escrituras de la Biblia. Escuchen bien estas escrituras. ¿Por qué? Porque en ella nos ha dejado todo las palabras de la vida eterna, porque todo lo que nosotros hay que leer la Biblia, hay que predicar la Biblia, pero hay que vivir la Biblia, porque nosotros no solo podemos venir a predicar aquí y ir a hacer lo malo, no. Hay que seguir haciendo lo que Dios quiere, porque dice la palabra de la Biblia que los justos con dificultad nos vamos a salvar. Imagínense dónde queda el impío. Por eso es que vivir la Biblia, por eso es que Dios quiere que nosotros como predicadores vengamos a predicar con santidad, con amor, escuchen bien, con amor, amándonos los unos a los otros en los mandamientos, aleluya, bendito Dios de la gloria, amando al prójimo, aleluya, no viniendo a hacer maldad, no trayendo palabras de la Biblia para ir a tirarle cosas malas a un hermano, a una hermana, no para ir a hacer maldad a una persona para que se vaya triste para su casa. No, Dios no nos quiere así. Dios nos quiere que prediquemos esta Biblia. ¿Por qué? Porque cuando después que tú escuches la palabra de la Biblia, tú te vas a seguir bien gozoso para tu casa. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere para vosotros. Aleluya. No que nosotros vengamos aquí a predicar maldad. No. Aleluya. Dios te quiere reedificar, Dios te quiere edificar, Dios te quiere consolar. Y Dios es el que exhorta por mi boca. Porque Dios exhortaba mucho. ¿Por quién? Por sus verdaderos apóstoles, por sus verdaderos profetas. Aleluya. Y sus verdaderos evangelistas. Y viene exhortando por el verdadero, genuino Hijo de Dios. Aleluya, bendito Dios de la gloria, porque no soy yo, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que hablan de nuevo con poder y gloria por mi boca. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Y a Dios sea la gloria. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Él les decía, no quieren venir a mí para que tengan vida. Gloria de los hombres no recibo. Siempre les decía a mis nazarenos a ellos, yo no recibo gloria de los hombres, porque él solo recibía gloria de su Padre, porque el Padre y el Hijo uno solo son. Aleluya, bendito Dios. Mas yo, dice, os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Mi Señor Jesucristo a ellos los conocía y sabían que ellos no tenían amor de Dios. Y así dice el Espíritu Santo, que hay muchos que están en las iglesias y no tienen el amor de Dios. Y dicen, voy al cielo, y no tienen el amor de Dios. No han conocido a Cristo. El que no tiene amor de Dios no ha conocido a Cristo, porque Dios es amor. Porque hay que vivir esos mandamientos. Escuchen bien. Y hay que pedirle esos frutos del Espíritu Santo. Esos frutos del Espíritu Santo, el amor, todos esos frutos. Bendito Dios de la gloria, la fe, la templanza, la mansedumbre, la humildad, la benignidad, bondad. Todo eso, bendito Dios, y venir aquí a predicar con gozo, no con amargura. No con amargura, porque vienen con amargura y vienen peleando y contiendando, predicando esta palabra por envidia, por maldad, por dinero. No, hay que predicar esta palabra por gracia, por gratitud, por amor a Dios, por amor a mi alma, por amor a las almas que van a venir a los caminos de Dios. Bendito Dios de la gloria. Así hay que predicar esta palabra, con amor, por amor. Bendito Dios de la gloria. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Porque mi Señor les hablaba, yo he venido en nombre de mi Padre y no me quieren recibir. Pero si viene otro hablando mentiras, a ese van a recibir, a los hijos del diablo. Bendito Dios de la gloria. Dice mi Nazareno, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues si recibís gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único.
Por eso es que gloria de los hombres Él no busca. Yo no busco gloria de los hermanos ni de hermanas. Yo no busco gloria de nadie aquí en la tierra. Porque yo vengo dándole la gloria a Dios. Y yo busco que Él sea glorificado en mí. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Que Él se glorifique. El Padre y el Hijo, usándome a mí. Bendito Dios de la gloria. Por eso es que mi nazareno les decía, yo me tengo que ir porque cuando lo miraban hacer los milagros, los prodigios y querían venirlo a ser rey, él se huía. ¿Por qué? Porque él no quería gloria de los hombres. Él sabía quién era él y quién es él. Sabía porque estaba ahí en lo secular quién era él. Y sabe porque él está aquí ahorita, bendito Dios de la gloria. Porque él está vivo. Él está en la diestra del Padre. Él sabía, van a venir a hacerme rey. ¿Por qué? Porque sanaba, porque sana. No sanaba porque estaba ahí, pero sana, gracias Espíritu Santo, corrección. Sanaba porque estaba ahí y sana porque está aquí. Y si es el mismo que está en la diestra del Padre, bendito Dios de la gloria. Él no buscaba gloria de hombres, ni buscaba hacerse semejante a nadie. Y escuchen bien, por eso él les decía, no penséis que yo voy a acusaros, dice mi Padre. Delante del Padre hay quien os acusa, dice Moisés, en quien tenéis nuestra esperanza. Escuchen, ¿por qué? ¿Por qué les decía eso? Porque aquellos siempre fariseos, aquellos judíos, aquellos sacerdotes de la ley, como Anás, Caifás, siempre decían, oh, tenemos a Moisés, porque Moisés nos dejó esta ley. Escuchen bien. Por eso mi Señor Jesucristo le decía, pero si la ley la dejó Moisés, créanme a mí, porque antes de Moisés yo era, y después de Moisés yo soy. Por eso mi Señor Jesucristo les decía, si él, Moisés, de mí escribió. ¿Por qué? Porque Jehová se le apareció a Moisés para que Moisés escribiera los mandamientos y Moisés escribiera todas esas leyes y Moisés hiciera todo. Pero como miraban que no se cumplían esas leyes, mi Señor Jesucristo vino a la tierra a abrogar todas esas leyes. Porque no la podían cumplir, no la podían vivir y tampoco la podríamos vivir nosotros. Por eso las abrogó. Y abrogó aquel día de reposo. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesucristo es nuestro reposo. Gracias Espíritu Santo. Hay gente que está guardando el sábado, hay gente que no hace nada los sábados, hay gente que está viviendo en esa ley de Moisés. Y nosotros no estamos viviendo en la ley de Moisés. Nosotros estamos viviendo por gracia, no por ley, por la gracia de Dios. Porque vino el Hijo del Hombre a morir a la cruz del Calvario para abrogar todo aquello que la gente no iba a poder cumplir. Abrogó la ley, mas no los profetas, ni los mandamientos, ni los dones, ni los frutos del Espíritu Santo, sino aquella ley que nadie iba a poder cumplir. Gloria a Dios. Porque cuando Jehová le hablaba a Moisés, Moisés escribía de él. Escuchen bien. Y dice, porque si creyeres a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Le decía a mi Señor Jesucristo, aquella gente incircuncisa de corazón. Si ustedes le creen a Moisés, créanme a mí, les decía mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Moisés de mí escribió. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo uno solo son. Porque Él dejó su trono y vino aquí a la tierra en espíritu para que María concibiera y diera a luz a aquel niño, para que creciera en semejanza de hombre, para que muriera por nosotros. Escuchen bien, el Padre y el Hijo uno solo son. Por eso le decían a aquellos fariseos hipócritas, a Abraham tenemos por padre. Y siempre les decía, si Abraham tuvieran por padre, hicieran las cosas que Abraham hizo. Porque les decía el profeta Juan el Bautista, ¿saben que Dios
Abraham le puede levantar descendencia de las piedras. Porque les decía yo, ustedes no son descendencia de Abraham, gracias Espíritu Santo, porque ustedes son incircuncisos de corazón. Y el profeta Abraham no era incircunciso, sino creyente, y tenía fe. Y aquellos eran incrédulos y no tenían fe. Escuchen bien. Escuchen bien, qué linda la palabra de Dios. Por eso ellos les decían, Abraham tenemos por padre. Por eso les decía el profeta Juan el Bautista, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? De la ira que va a venir de Dios. Porque Dios los va a quemar con fuego, como quemó aquella ciudad de Zoar, Nínive, Sodoma y Gomorra, pecadores. Así les decía el profeta Juan el Bautista. Está más fácil que Dios le dé descendencia al profeta Abraham de las piedras y no a ustedes. Porque ustedes no son descendencia de Abraham. ¿Por qué? Porque son incrédulos, incircuncisos. Y son contumaces y secuaces, casa rebelde. Son ustedes, le decía el profeta Juan Bautista. Gloria a Dios. Y así les decía a mi Señor Jesucristo, mi Nazareno. Si ustedes de Moisés oyeron, entonces hicieran lo que Moisés y harían lo que yo también les vengo diciendo, porque Moisés le dijo, de mí escribió Moisés. Eso les decía mi Padre amado, mi Señor Jesucristo. Escuchen bien. Dice, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Escuchen bien. Si no creerían en todo lo que le dio Dios a Moisés, ¿cómo van a creer en las palabras de mi Señor Jesucristo? Por eso Él siempre les hablaba, siempre les estaba hablando, porque ellos siempre estaban murmurando, Él siempre los estaba oyendo en el Espíritu, porque Él, el Padre y el Hijo, uno solo son. Y el poder que tiene el Padre lo tiene el Hijo. Escuchen bien. Por eso dice mi Señor Jesucristo, yo tengo misericordia del que yo quiero tener misericordia. Escuchen bien. Si Él quiere salvar a alguien, lo salva. Si Él quiere condenar a alguien, lo condena. Escuchen bien. Aunque el rey Salomón hizo lo malo al final porque se juntó con aquellas mujeres que idolatraban imágenes de ídolos paganos. Si mi Dios quiere salvarlo a él, lo salva y lo levanta. Y si mi Dios no quiere salvarlo, no lo salva. Lo puede salvar por amor a David. Escuchen bien. Escuchen bien. La palabra de Dios es linda, es preciosa, es hermosa. Y hay una cosa que sí hizo el rey Salomón, que él nunca puso su mirada en su oro ni en su plata. Y dice que el rey Salomón era bien humilde, porque la palabra de la Biblia nos dice que ni Salomón se vistió con tanto lujo, teniendo todo lo que había tenido. Por eso nosotros siempre debemos de ser humildes. El que puede vestirse bien, que se vista bien, pero siempre es humilde en el corazón. La humildad es en el corazón. La humildad no es en la ropa. La humildad no es por fuera. La humildad es en el corazón. Escuchen bien. Por eso qué bonito si mi Dios solo hubiera dejado túnicas, que por eso es que no le agrada la vanagloria, no le agrada todas esas cosas que nosotros pongamos amor al dinero, amor a lo material, sino amor a la palabra de Dios, a lo que Él nos está hablando, para tener la vida eterna. Bendito Dios de la gloria. Escuchen bien, que la palabra de Dios es linda, la palabra de Dios es preciosa. Es muy bonita la palabra de Dios. Muy linda.
Dios es el que habla, Dios es el que revela, Dios es el que profetiza, Dios es el que era antes de Moisés y después de Moisés, porque el Padre y el Hijo uno son. Por eso Él les hablaba: yo soy el Alfa y el Omega, yo soy el que era antes de Moisés, yo era antes de los profetas, yo era antes de los apóstoles, yo soy después de los profetas y después de los apóstoles. Por eso aquella gente solo decían: a Moisés tenemos por profeta, de Moisés aprendimos esto. Pero cuando vino mi Señor Jesucristo a la tierra, abrogó muchas cosas y ellos no entendían. Y hay mucha gente que sigue guardando el día de reposo. Por eso aquella gente se molestaba cuando mi Señor Jesucristo, gracias al Espíritu Santo, sanaba en el día de reposo, porque Él lo hacía. ¿Saben para qué? Porque aquella gente más le acusaba. Y mi Señor les tenía que demostrar que Él es el Dios poderoso, que Él era porque estaba ahí con ellos, y que Él sigue siendo porque está aquí conmigo, y sigue siendo porque está a la diestra del Padre. Que Él sanaba cuando Él quería, porque tenía la autoridad y tiene la autoridad y la sigue teniendo. Y la va a tener hasta la final trompeta, y la va a tener hasta el fin del mundo. Y siempre la va a tener. El Cordero precioso divino de Dios. El Cordero que fue inmolado. El Cordero que murió y derramó aquella sangre en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros. Porque antes de que mi Señor se entregara por nosotros, en aquellos tiempos de Moisés se hacían muchos sacrificios de holocausto, sacrificaban carneros, becerros, sacrificaban machos cabríos, y tenían que decirle mi Señor, mi Dios Todopoderoso, que se tenían que santificar 3 días antes para poder entrar al tabernáculo, porque si el que entraba inmundo al tabernáculo, ahí moría. Por eso es cuando Él murió, abrogó todo eso. ¿Por qué? Porque Él solo vino a morir una sola vez, para que se abrogaran todas esas leyes, porque nadie hubiéramos podido cumplir esas leyes. Es mentira, si Dios lo sabe. Dios no sabe. Por eso yo les quiero decir algo aquí que me revela el Espíritu Santo, que la masturbación es un gran pecado ante Dios. No escuches a la gente que viene hablando. Te voy a decir ahora que sí, que boberías, sandeces en las redes sociales. Yo estaba mirando algo, un cántico, y de repente me apareció ahí un título de alguien que dice, escuchen bien, que se lo voy a hablar porque el Espíritu Santo me dio que lo hablara, que dice: ¿cómo masturbarse sin pecar? Escuchen bien. Efata, que se abran tus oídos, porque dice el Espíritu Santo que toda masturbación es del diablo y que así lo van a engañar. No dejes que te engañen. Toda masturbación es del diablo. Nosotros debemos de vivir santos, santificados para el 3 veces santo. Escuchen bien. Nada que mires en las redes sociales lo imites ni lo hagas, porque dice el Espíritu Santo que mucha gente solo viene hablando estupideces ahora por las redes sociales para generar dinero y tener y que miren sus videos. No, el Espíritu Santo por eso les habla por mi boca. Todo pecado es del diablo, porque Dios no nos manda a pecar de ninguna manera. Escuchen bien. Por eso dice que aunque pequemos con la mente, que si un hombre está deseando a una mujer con la mente, ya pecamos. Escuchen bien.
Cuando la gente está en masturbaciones, eso le agrada al diablo. ¿Por qué? Porque todo eso le agradan a los demonios. Los demonios se alimentan de la masturbación. Hay muchos demonios que se alimentan de la masturbación de un hombre y de una mujer. Escuchen bien. Falta. Porque son muchas cosas que le va a hablar mi Señor Jesucristo por medio de mi boca. No vengan haciendo caso, porque dice la palabra de la Biblia que a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo le van a llamar bueno. Nunca mi Señor manda a nadie a masturbarse de ninguna manera. Porque en este altar debemos de venir santos, santificados para el 3 veces santo, con santidad, con respeto, con obediencia, transparencia y siendo íntegros. Y esa santidad es una orden. No es si queremos, es una orden, porque si no, no entres al reino de los cielos. Sea anatema aquel que dice que todo aquella que se masturba no es pecado. Sea anatema, porque toda esa masturbación y todo eso son demonios del diablo. Todas esas son lascivias, prostitución, todas esas cosas malas que a Dios le agradan, que no le agradan, perdón, que a Dios no le agradan esas cosas malas. Corrección, que a Dios no le agradan. A mi Dios no le va a agradar nadie en masturbación y que vengan a los púlpitos. No. Mi Señor nos conoce. Mi Señor conoce la mente y el corazón de nosotros. Mi Señor sabe quiénes estamos santificados y quiénes no. No va a venir nadie, ningún inmundo, a decirte que cómo masturbarte y sin pecar, cuando todo es pecado. Para eso Dios le dio a la mujer el hombre y el hombre le dio a la mujer para que se casaran. Para que no pequen en lascivias ni en cosas malas. Y nosotros que estamos solos, hay que pedirle más el don de continencia. Para que mi Señor nos siga ayudando cada día a vencer todo dardo del maligno. Por eso dice mi Señor Jesucristo en su palabra: resistid en el día malo de la prueba, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Porque el diablo quiere que pequemos, pero no Dios. Escuchen bien. El diablo es malo. El diablo solo viene a matar, a destruir y a hurtar, a robarse todo lo que no le pertenece, porque ya no le queda tiempo. Todo pecado, toda mentira, toda inmundicia del diablo. Todo aquel que viene predicando con maldad, eso no es de Dios. Todo aquel que viene haciendo maldades, que viene con envidias, con pleitos, todo eso es del diablo. Toda amargura, toda ira, eso es del diablo. Nosotros como hijos de Dios no vamos a tener frutos del diablo, sino los frutos del Espíritu Santo. Nosotros tenemos los frutos del Espíritu Santo, no los de la carne, porque el diablo es carnal y al diablo le gusta pecar, al diablo le gusta mentir, al diablo le gusta robar, al diablo es envidioso. Acuérdense que el querubín más bello que estaba en el cielo y envidió a Dios y quería destronar a Dios según él. Y el que fue destronado del cielo fue él, en el rayo. Y él se trajo a la tercera parte de los ángeles, que son los que están encerrados allá, que van a ser condenados con él. Escuchen bien. Por eso dice la palabra de la Biblia: apartarte del mal y seguir el bien, haciendo lo bueno. Dice también la palabra de la Biblia que no podemos pagar mal por mal. Si alguien nos hace mal, hay que pagarle con un bien. Dice, vencer lo malo con el bien. Si nosotros, alguien nos paga con mal, nosotros no le vamos a pagar con la misma moneda, sino haciéndole un bien. Porque hay que vivir esta palabra de la Biblia. Hay que vivir esta palabra de la Biblia. No es que solo vamos a venir a la iglesia y van a venir a traer lo que van a darle a la gente. No, hay que vivirla.
Hay que vivir la santidad. Hay que vivir el amor, la fe, el respeto, los mandamientos. Escuchen bien. Como dice la palabra de la Biblia, dura esta palabra, ¿quién podrá oírla? Así le decía el apóstol Pedro. Escuchen bien. Pero esta palabra nos da vida, vida eterna, vida en abundancia para nuestra salvación. Yo les bendigo con amor de Cristo. Aún hay más de visiones, revelaciones y todo, porque no quiero que el video se me vaya haciendo largo, para que lo puedan ver donde yo lo subo siempre. Aleluya, Dios sea la gloria. Bendito Dios de la gloria. Yo los bendigo con el amor de Cristo y que sigamos orando y sigamos ayunando y sigamos haciendo todo lo bueno y sigamos apartándonos más y 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 más del mundo y viniendo al mundo espiritual, porque nosotros los creyentes debemos de ser siempre espirituales, porque Dios es espíritu. Bendito Dios de la gloria, apartándonos de todo del mal, del diablo, porque nosotros somos hijos de Dios y no del diablo. Si venimos a los caminos de Dios es porque somos hijos de Dios y Él nos ha llamado hijos a nosotros. Por eso yo quiero que vosotros, cuando vengan a los caminos de Dios y los que ya están en Cristo, que sigan leyendo la Biblia, que no se desanimen, que leas la Biblia, lee la Biblia todos los días de tu vida y verás qué lindo se va a ir haciendo tu vida, se va a ir haciendo linda, se va a ir haciendo más espiritual, no religiosa, sino espiritual, porque nosotros somos espirituales, los hijos de Dios somos espirituales, no religiosos. Escuchen bien, nosotros somos espirituales, porque Dios es espíritu, y yo quiero escudriñar el espíritu de Dios, mi espíritu. Bendito Dios, más y más, para que me revele y me siga enseñando y me dé más y más y más, porque cada día le pido más. Yo te bendigo con el amor de Cristo. Aún hay más de visiones, revelaciones. Amén, amén y amén.